Vamos a dialogar al respecto de este primer año de mandato de Lula junto a Caio Mangenelli. Él es analista en ciencias políticas. Caio, buenas noches. Gracias por este tiempo con DNews. Buenas noches, César. Es un gusto estar acá para compartir con ustedes más una vez. Bien. Iniciando este análisis que no se puede desligar de lo que pasó hace un año cuando se intentó dar un golpe de Estado justamente el 1 de enero del año 2023. ¿Cuáles son las secuelas, lo que ha quedado luego de ese intento de golpe de Estado a lo largo de este año? César, para acotarte, perdón, acortarte en ese sentido, pero la fecha fue el día 8, en verdad. Así es. Todavía tampoco tenemos día 8 de enero de 2023. No tenemos decidido, digo, no hay, la justicia todavía no dio el veredicto sobre si los atentados de las turbas que invadieron justamente esta construcción que miramos ahí al fondo de mi pantalla, el Congreso Nacional y consecuentemente también detrás del Congreso está la plaza donde de frente está el Tribunal Superior de Justicia y el Palacio Presidencial de Despacho, y se invadió también las dos construcciones. Bueno, en una ciudad donde no se puede invadir, no hay condiciones de tomar ninguno de estos edificios, y al final de las cuentas se dejó que esto pasara, justamente porque de cierta manera la parte de la policía en este espacio que es el Distrito Federal tenía un poco de simpatía todavía por el expresidente, pero todavía la justicia aún no veredictó, no le dio totalmente responsable el expresidente por los hechos del 8 de enero. Sí, por otros hechos y correlatos también con el 8 de enero, se suspendió los derechos políticos de Bolsonaro. Bolsonaro no podrá candidatarse a nada durante los próximos 8 años, pero todavía no se cierra este lastimoso evento de nuestra democracia. Ahora, Caio, ¿cuáles son? Frente a eso, Lula logró hacer un mandato. Quiero decir, logró gobernar durante un año a pesar de este fuerte impacto que tuvo los descontentos. Caio, como tú bien lo señalas, no hay todavía sentencia en ese ámbito, pero lo que dio lugar a este intento de golpe de Estado fue una polarización marcada en unas elecciones históricas en donde prácticamente la mitad estaba apoyando a Bolsonaro. ¿Cómo ves tú el tejido social actualmente en el ámbito electoral? ¿Aún esa polarización se mantiene? Y aprovechar preguntarte por la popularidad actualmente de la que goza Lula. Mira, César, primero que tenemos de comprender que esta polaridad ya no existe en cuanto a gamas ideológicas definidas, esta polarización. Fíjate, lo que tenemos es, hoy, hace pocos meses, como unos 2-3 meses, se hizo una encuesta en Brasil y se preguntó aquí a qué lado o a qué tendencia ideológica la gente, y esto es un muestreo nacional, la gente se identifica, izquierda, derecha, centro. Y bueno, a la izquierda se identifica más o menos entre 12 a 15% de la población, y a la derecha se identifica más o menos entre 22 a 25% de la población. Y en el centro está la mayor parte de la población. Quiero decir, casi como por ahí como 60% de la población no se identifica ni con derecha ni con izquierda. Entonces lo que tuvimos era un discurso de polarización en un espacio muy belicoso de campaña, pero esta polarización no se perpetúa en cuanto a posiciones políticas definidas en la población, o por lo menos no en la boca de la gente en el día a día, como fue en el periodo electoral. Entonces, hoy ya tenemos un ambiente un poquitito más descendido. A pesar, Lula ganó apoyo, de hecho, tiene una buena aprobación, una aprobación más positiva que negativa, en relación a una evaluación más positiva que negativa de su gobierno. Ahora, Caio, entonces, tiene una aprobación por la mayoría. Y claro, hay ruidosos movimientos de oposición, pero esto es el ambiente que estamos mirando en todos los espacios democráticos hoy en día.
Con esa referencia que nos brindas, ¿cuál podría ser el panorama para estas elecciones municipales que tendrá que afrontar el movimiento de Lula? ¿Piensas que va a haber una carga ideológica o por el contrario habrá una repartición de acuerdo a la labor que han hecho en cada uno de los espacios municipales? Mira, César, te digo la máxima del marketing político, que es donde milito en cuanto profesional. Todas las elecciones son diferentes una de la otra. Entonces, y cada ambiente electoral, cada universo electoral tiene su dinámica propia. Lo que quiero decir entonces básicamente que, de hecho, cada elección municipal será una elección totalmente distinta de la otra. Esto en los los más de 5.000 municipios que tenemos, municipalidades que tenemos en Brasil. Con eso te digo, claro que hay movimientos para que los políticos que están operando espacios de poder tengan sus apoyados electos en los espacios municipales. Pero la lógica no será una lógica tan directa de arriba abajo. Pero es decir, cuando Gleisi, la presidenta del Partido de los Trabajadores, dice que habrá una polarización en la municipalidad, lo que ella está haciendo es solo cumpliendo su papel en cuanto presidenta del partido y cuanto operadora del discurso, en verdad, porque ella lo que quiere es movilizar su gente, pero al final de las cuentas, imagínate que Lula tiene una gama muy grande de apoyadores en su gobierno, incluso partidos que están en el gobierno tienen diputados que son en contra de Lula. Quiero decir, en el Congreso tienen gente que milita en contra del gobierno, pero tienen escaños en el ministerio. Entonces, el acuerdo será dado de espacio a espacio, de estado a estado y cuando no, de región a región. Ok, antes de analizar el tema legislativo, me gustaría topar el tema de la economía. Tenemos un 4.7% de inflación anual. También hay un descenso de la tasa de desempleos y la economía va a crecer, según los analistas, en un 3%. En ese sentido, ¿cuál es la valoración que se tiene sobre la gestión del manejo del país que ha hecho Lula? Mira, te hablo sobre economía, te hablo dos puntos importantes. En relación a lo que venía a Brasil, en relación a lo que hizo Lula durante este año. Como te digo, Lula de hecho gobernó el país, cosa que no pasó durante los 4 años anteriores. Bolsonaro, de verdad, es una cuestión de opción. Es un análisis. Si vos parás para mirar lo que fueron los 4 años frente a un año de gobierno, vas a mirar un montón de diferencias en términos de presencia del presidente sobre la actuación y la representación del país. En términos económicos tenemos 2 cosas muy importantes que el gobierno Lula logró. Primero fue la indexación del sueldo mínimo a la inflación, las proyecciones de inflación y al PIB. Entonces quiero decir, hoy es automática la cantidad. Todos los años en Brasil se pasaba una pelea sobre cuánto debería subir más o menos el sueldo mínimo. ¿Y por qué el sueldo mínimo es importante? Porque el sueldo mínimo es referencia de sueldo para el pago estatal, tanto de precatorias como también de sueldos de sus funcionarios estatales. No solo del gobierno federal, pero también de los gobiernos todos. Entonces, eso es importante. No porque el sueldo mínimo sea aplicado en el mercado ipsis literis, pero principalmente porque es un indexador de la fuerza pública, de la máquina pública. Entonces, eso es el primer paso que es muy importante. Hoy es automático, no hay más pelea. Existen índices que rigen el acréscimo monetario del sueldo mínimo. Y estos índices tienen una reparación de inflacionaria, quiero decir, se va a aumentar la cantidad que la inflación
está proyectada y se va a aumentar conforme el crecimiento del país, quiero decir, conforme el PIB. Posiblemente eso es uno de los únicos países en nuestro continente que pasa este tipo de cosas. La segunda cosa fue la reforma tributaria. Y la reforma tributaria es tan impactante y es tan diversa, quiero decir, es tan larga en sus extensiones que de hecho es difícil explicarla de forma sintética. Podríamos decir básicamente que el Brasil por fin va a adoptar el padrón del IVA. Nosotros no tenemos IVA, tenemos un sistema tributario muy parecido con lo que es Estados Unidos. Cada estado cobra una tasa por tipo de productos. Y tenemos un problema tributario que es, hacemos la cobranza tributaria en la productora, no en el consumo. Ahora se va a cambiar justamente por el modelo IVA, que es un modelo donde se cobra en la consumación. Esto va a crear varias cosas positivas, claro, como disminuye la evasión, por fin se simplifica el sistema, porque realmente tenemos una carga impositiva bastante importante en Brasil. Es una de las mayores cargas del mundo, pero al mismo tiempo no se sabe medirla. Con el IVA se va a poder medir mejor, se va a poder aplicar mejores políticas públicas económicas, entre otros detalles. Claro, no todos son flores. Obviamente existen varios problemas, como el tiempo para aplicar, para cambiar todo un sistema casi continental de impuesto, porque el Brasil es bastante grande en términos de tamaño, en términos de variaciones, entonces todo eso tiene sus impactos. Pero Lula logró eso, su gobierno logró eso, y fue un año de hacer gobierno que logra cambios, marcos importantes históricos. Estamos hablando de la reforma tributaria, por ejemplo, 30 años de debate. Entonces, en términos económicos, más que sentir las cosas en el bolsillo, el brasileño no está sintiendo directamente en el bolsillo, porque todavía los precios no bajaron tanto. Claro, bajaron un poco los precios, pero no bajaron tanto. Pero en términos estructural, eso sí, se cambió mucho y va a ser muy importante los pasos que están dando para los próximos. Te agradezco mucho por este análisis muy completo que hemos realizado de este primer año de Lula en el mandato. Que tengas una excelente noche.